Buenas noches y bienvenidos de nuevo al Enfoque. Esta semana la polémica se ha centrado en la adjudicación del servicio del contrato de socorrismo, un contrato que el Gobierno defiende que se ha adjudicado por la vía de emergencia según las directrices marcadas por la Abogacía del Estado y que no entendían la polémica que había suscitado o el revuelo que eso había causado, sobre todo en el seno del grupo de la oposición, del grupo mayoritario de la oposición del Partido Popular. Hablaremos también aquí hoy en el Enfoque del restablecimiento de la línea aérea Melilla-Barcelona, que se presentó hace unos días y que se pondrá en marcha el mes que viene. La situación sanitaria mejora y mucho. Hoy, de hecho, se ha notificado solo un positivo, hay 4 personas curadas y en total en Melilla a día de hoy hay 203 positivos. Hay 3 personas hospitalizadas, una de ellas en UCI. La incidencia acumulada también mejora, ha bajado en torno al 144 por cada 100.000 habitantes. Y por eso, porque la situación, también la campaña de vacunación avanza progresivamente. Hoy se han vacunado los del año 1983 y mañana hay una gran repesca. Concretamente serán las personas nacidas, la repesca será de los nacidos entre el año 1952 y 1981. Y precisamente pues porque la situación epidemiológica y sanitaria de la ciudad está mejorando, vuelve la cultura y vuelve por la puerta grande. Lo hace también eligiendo espacio abierto, público y como escenario la Ciudad Vieja, las murallas y nuestros recintos fortificados. De todo esto y más hablaremos con nuestro invitado esta noche. Pues como siempre, aquí se encuentra con nosotros Jesús Delgado, diputado no adscrito. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Faustiga. Rachid Busián, Coalición por Melilla. Buenas noches, Rachid. Buenas noches, Faustiga. Elena Fernández Treviño, Partido Socialista. Buenas noches, Elena. Muy buenas noches, Faustiga. Isabel Moreno, Partido Popular. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Faustiga. Bienvenidos a los 4 y si queréis podemos empezar por Isabel, hablando de la adjudicación del servicio de socorrismo, pues porque como el Partido Popular ha sido el que ha puesto en duda esta adjudicación del servicio, pues si quieres empiezas tú. Bueno, realmente nosotros no hemos puesto en duda, en este caso, la contratación por emergencia en sí. Lo que se ha puesto en tela de juicio, creo que todos los melillenses, de hecho, iba a traer la imagen, pero no me funciona la impresora y no ha sido posible. Creo que todos hemos visto esas lamentables imágenes de los socorristas debajo de una sombrilla roja en un estado lamentable. Al parecer, este contrato se ha adjudicado a una empresa que no tiene como objeto social el socorrismo. Nosotros no criticamos que, habida cuenta de que no se han hecho las cosas bien a tiempo y se ha tenido que sacar un contrato por emergencia, además avalado por la Abogacía del Estado, sino que se adjudique a una empresa que no tiene ese objeto social y que además parece ser que tampoco ha puesto los recursos los recursos materiales necesarios. De hecho, se han estado nutriendo de, parece ser, de protección civil. Y esto, pues lógicamente, cuanto menos, es bastante irregular. El señor Castro hoy ha mentido cuando ha dicho que el objeto social de esta empresa sí tiene comprendido el socorrismo. Es absolutamente falso. De hecho, tenemos la inscripción en el registro mercantil donde viene el objeto social de esa empresa y pues está restauración, tema de jardines, mobiliario, pero para nada está el socorrismo. Igualmente en la plataforma del Estado se puede comprobar cómo los contratos en los que aparece esta empresa, ninguno es sobre socorrismo. Por tanto, cuanto menos es irregular, como ya he dicho en otras ocasiones, vamos a estar investigando y si hay que acudir al juzgado porque esto sea manifiestamente ilegal, pues lo haremos. Elena. Bueno, yo creo que hay que mirar las condiciones, los pliegos de la contratación. Efectivamente, habría que mirar si la empresa o no pues carece de esa razón social, como está diciendo la señora Isabel Moreno. Yo quiero confiar en que se ha adjudicado a una empresa porque obviamente cumple los requisitos para su adjudicación. No son ámbitos de nuestra competencia, pero yo creo que confiamos en las personas que están ahí trabajando y sabemos que son lo suficientemente solventes como para hacer las cosas bien. Y yo creo que en cuestiones de ese préstamo de material provisional para ejercer, pues supongo yo que si está también en los pliegos que provisionalmente se pueda ceder ese material para ejercer ese servicio, se podrá hacer. Yo creo que eso también la directora general que haya supervisado los pliegos de contratación
pues habrá visto si se puede, si no se puede y cederlo, ¿no? Eso No, es creo, una barbaridad. a mí me han contado que se ha hecho otras veces, que no es la primera vez, ¿no? Y entonces, bueno, pues sería cuestión de que la persona que ha redactado esos pliegos supervisara si efectivamente se puede hacer y se puede de forma temporal. A lo mejor la otra empresa, la empresa que se ha quedado con el servicio, pues ahora mismo no ha podido traer inmediatamente ese material, un material que hace falta y provisionalmente lo está cediendo la ciudad. Yo me imagino que todo eso está perfectamente validado y controlado por las personas competentes del área, no me cabe duda. Jesús. Indudablemente, si la empresa que ha concursado y se ha llevado esto no tiene esas competencias, pues ha tenido que mentir en algún momento o ha tenido que hacer algo raro. Entonces, tendrá que asumir la responsabilidad que le corresponda cuando esto se investigue. Y después hay una cosa que nos pasa mucho, es que todos los años, detrás de mayo viene junio, luego julio, luego agosto, o sea, siempre va así. Entonces, ¿por qué no se hace esto antes para que cuando llegue el periodo estival, el periodo de baños, esté todo perfectamente arreglado, todas las dotaciones de personal y todos los medios al alcance que necesiten, esté todo ahí? O sea, no entendemos como en junio, como está ahora la circunstancia, pues que se vean con una posible merma de material o lo que sea, con lo cual estamos un poco disminuyendo, un poco bastante, la capacidad de seguridad que tiene el melillense a la hora de acudir en una época de baños. O sea que hay que prevenir, hay que hacer las cosas un poquito antes, mirarlo todo un poquito antes, para que luego no nos pille el toro, que es que nos pasa en un 80% de las veces. Rachi. Bueno, ya que estamos hablando de un contrato de socorrismo, hay que lanzar un SOS a la prudencia, sobre todo a razonar, entiendo, por todas las partes, porque hay una Dirección General de Contratación, una Dirección General competente que tramita dicho contrato y servicio, y aunque sea por procedimiento de emergencia, que no te obliga a la invitación de más de una empresa, en este caso me he informado que se ha llegado a invitar hasta 4 empresas. Cada una de esas empresas emiten en ese procedimiento de urgencia una declaración responsable en la que asegura de que dispone de la solvencia técnica para prestar este servicio. Y luego, posteriormente, la empresa tendrá que acreditar con la documentación pertinente de que sí es, y me consta, y según tengo entendido, que la empresa sí dispone, en este caso, de la solvencia técnica oportuna para prestar dicho servicio. Independientemente de mi posición en el Gobierno, de compañeros, evidentemente, de las diferentes áreas, entiendo que es importante aquello de hombre precavido vale por dos. De igual manera, creo que es algo que está sucediendo año tras año, que aproximadamente a mediados del mes de junio, hay que recordar que la campaña de verano empieza, creo que el 22 o el 23, justamente se ha iniciado semanas atrás. Entiendo que el hecho de adjudicarse el contrato y no disponer de esos recursos técnicos oportunos, habrá una explicación. Desconozco, en este caso, al completo toda la información al respecto, y espero que en los próximos días pues haya más luz, y entiendo que todo lo que se hace en la Administración con unos técnicos oportunos se ha ajustado a derecho, ni mucho menos alguien quiere ir en contra de nuestro propio ordenamiento jurídico. Que se hacen por momentos las cosas relativamente ajustadas, sobre todo por esa premura en la que habla Jesús Delgado ante el inicio de la nueva campaña y demás, pues lo desconozco también. Pero vamos, entiendo que con el paso de las horas y de los días se dará más luz, y en este caso pues no me queda evidentemente más que otra que confiar en los técnicos que llevan a cabo ese tipo de adjudicaciones tal como marca la Ley de Contratos del Sector Público. Señor Busián, es que estamos a 11 de junio si no me equivoco, y es que no están puestas ni las sombrillas. No están puestas ni las sombrillas, que esto tiene tela. No te tiene quiero tela. interrumpir, pero mi compañero la falta Hassan de previsión. sacó en el último pleno Estamos un contrato ¿sabes? firmado Sí, por el pero Partido Popular 10 de el 15 de junio, junio, y aún no sí. estaban puestas las sombrillas, que eso creo no que cierto, es lo eso normal. no Sí, pero es bueno, cierto. ustedes que venían a mejorar Melilla y están siempre con el tú una más. apreciación. Pero nada más. miren, que la señora Treviño decía que habría que comprobar que efectivamente si el objeto social... Lo tengo aquí, el registro... Bueno, claro, no se va a ver. Registro mercantil, como he dicho, que no he podido imprimir. Pues aquí consta que se amplió el objeto social de esta sociedad, pero miren, en el ámbito de las telecomunicaciones y la publicidad en general, mantenimiento y conservación de infraestructuras, instalaciones, construcción, obras y reparaciones de fontanería, jardinería, albañilería, pintado de fachada, infraestructuras exteriores e interiores,
reparación y mantenimiento de electrodomésticos, suministros de Bueno, pues mobiliario. en algunos de ellos creo que empieza a encajar, no lo sé, infraestructuras exteriores y demás, no lo sé. ¿Qué puede ser? El objeto social es socorrismo y no aparece recogido No, aquí. no, que además, no sé de qué fecha el creo que no documento. estamos hablando de ningún contrato que no sea trascendental. Estamos hablando No, de la seguridad de los totalmente, melillenses. Claro, y del eso verano. está claro, es muy Esto es muy importante. grave. Hay que tener en cuenta el señor Castro, la trayectoria que lleva, que no es precisamente brillante en la ciudad, pero sí desfilando por los juzgados. Ha estado imputado por Rostro Gordo, está imputado en Rostro Gordo, está imputado en el caso de la grúa y, casualmente, la empresa tiene un representante en Melilla que es compañero suyo de imputación en Rostro Gordo. Pues miren, ¿qué quiere que le diga? Pues no huele bien el tema no huele bien, porque había una empresa que tenía experiencia en socorrismo y que durante varios años ha llevado el contrato en Melilla. Había otra empresa de calado nacional y precisamente se da a esta empresa cuyo objeto social pues ya han visto que no se corresponde y está muy apartado de lo que es el socorrismo. Y para mayor gravedad han estado hurtándole el material a Protección Civil. Que esto es una ilegalidad como la copa de un pino. Las empresas tienen que aportar los recursos materiales, porque además cuando se fija el precio para concurrir, se está valorando eso también. Es que esto vamos, parece que estamos en Venezuela. Esto es una barbaridad. Bueno, A ver, seamos, como he dicho antes, relativamente Claro, prudentes yo y creo que- razonable, Esto porque es una barbaridad. entiendo Todo lo que que toca como he el dicho, señor Castro que con el es paso de un las horas desastre, y un de los desastre. días se aclarará esa obviamente, propia solvencia estoy técnica, convencida, se vamos. dará la explicación oportuna por esa Señor sesión Busián, que o no estamos de viendo a los materiales. socorristas con las sombrillitas estas rojas. Mira, Es que esas da imágenes pena, a nadie le agrada, por a favor. nadie le agrada, por evidentemente, favor. porque Es muy prestan un servicio lamentable, público. es muy Yo lamentable. creo que en este caso las prisas han sido las que por momentos han ¿Qué sido... prisa, señor Busián? Bueno, te Prisa estoy ninguna. intentando de alguna manera exponer y justificar Yo por lo entiendo momento y me parece loable, la adjudicación pero es que de prisa dicho ninguna, servicio. si es que, Que el eso no lo problema es justifica. que no ha habido prisas cuando tenía que haberla habido para tener margen de tiempo y poder solucionar estas De verdad, cosas. yo creo que le Y pasará... si se hace una contratación por emergencia, lo Le mínimo pasará a mi es propia dárselo a una compañera empresa Elena. que sepamos Tenemos que va a cumplir. tal cantidad de No decenas de estamos contratos, pidiendo cada uno nada de del ellos, otro que yo mundo. desconozco a lo mejor el pliego de condiciones técnicas Claro, que es que tiene eso es lo Elena que yo para comentaba. adjudicar la contratación de conciertos. No tomemos el pelo a la gente. ¿Cómo va a poner en el pliego de condiciones que le podemos dejar no lo sé, material? que lo Eso es una desconozco. barbaridad. Es que no puedo hablar algo Isabel, del pero- cual señor desconozco. Busián. Entiendo. Claro, ahora mismo, como dice mi compañero Rachi, pero ni eso no están puede los ser, técnicos, eso ni no están las puede ser. personas competentes que han Eso no puede ejecutado ser. y te pueden decir... En ningún contrato te viene que la pero ciudad te va a dar, y Isabel, menos que van a dar los pero materiales los de protección pormenores, civil. los pormenores del Si es contrato que además mayor, están dejando lo- a los propios de protección civil sin Pero su vamos a ver, material. Isabel, El te lo presidente de la ciudad decía esta mañana que eso Sí. se ha hecho en otras ocasiones, que se ha prestado el eso material de es. protección El señor civil Castro esta a la empresa mañana de ha socorrismo. En la mentido, rueda de prensa ha de esta mentido, mañana. ha dicho que esta empresa tiene objeto social, socorrismo. Que de hecho Protección ¡Y es falso! Civil No, decía eso no- además ¡y es que de hecho falso! Protección Civil está Es para que- eso, claro, para el servicio a los es que ciudadanos es en un una momento. barbaridad. Claro, son dos cosas diferentes. Los pormenores del contrato mayor, como dice mi compañero Rachín, no los conocemos. Yo quiero Pero confiar, estamos hablando de la- Isabel, en los técnicos que abren unos pliegos de Pero contratación es que aquí mayor, no en una estamos mesa de hablando contratación. de los técnicos. Y estamos hablando Aquí no de que- estamos Sí, pero es hablando una de cuestión que- muy de que- técnica en ese sentido, Isabel. No Que estamos en hablando esta día a día en la de- administración. Ya he Habrá un comentado, pliego, he una comentado especificación el nexo de técnica. unión que tiene el señor Castro Bueno, pero eso es, con el eso responsable. ya es una Y acusación eso- que a mí me parece eso grave, Ya lo Isabel, sé, perdóname. Bueno, es mucha Perdóname. casualidad, es mucha Ya, pero casualidad. mira, Bueno, eso- quien crea eso las también- casualidades, pero yo eso solo también- lo comento, momentito, porque eso también existe y lo está podemos ahí. relacionar Está ahí. con la manía que tiene el Partido Popular de judicializarlo absolutamente todo. Entonces es muy fácil decir aquí que el señor Castro está imputado aquí, aquí y allá, cuando ustedes han creado por parte de vuestro grupo una plataforma única y exclusivamente para judicializarlo Por todo, favor, por cuando favor. lo hacen cada 2 por 3 y es muy fácil meter un pleito en un juzgado para decir está imputado, ya está imputado. Es muy fácil ya está meter un imputado, pleito cuando en un ustedes juzgado. judicializan absolutamente todo. Perdone, señora Treviño, cuando dice Es eso que no es tiene ni así. idea de lo que está diciendo. No, No, vamos, es muy no, fácil yo no he meter estudiado un Derecho, he no estudiado- es muy fácil he meter estudiado un farmacia. pleito, no es muy fácil meter un pleito en un juzgado. Y lo que se ha metido son temas que van a transcurrir y van a trascender a esta legislatura. Isabel, Son lecciones temas de Derecho no me des, porque yo como tú también he hecho la carrera de Derecho, por tanto no me des extremadamente lecciones graves. de Y Derecho. nosotros como oposición, además ustedes nos lo han dicho muchas veces, no la denuncien en rueda
de prensa, vayan al juzgado. Pues cuando hemos visto temas Pero es que de calado y judicializan temas extremadamente absolutamente graves, todo. nos hemos ido al juzgado. Y ahí Entonces, está. es muy fácil y ahí acusar sin está. prueba. Entonces, Ahí establecer una están vinculación, investigando. Es que, establecer una Isabel, vinculación es muy complicado. vamos a ponernos en el caso que en los próximos días la empresa presente tanto esa solvencia técnica como el objeto social Que correspondiente. no lo puede, pero si es que no lo tiene. No No lo lo sé, tiene a día de no hoy. lo sé. Claro, Digo yo lo que hace con el porque paso de en las el horas... objeto- en el objeto no sirve. tiene por qué aparecer estrictamente Claro, esa, no, que esa por eso mismo, competencia. Hay que- veces que hay competencias asociadas perfectamente. Entonces, estoy Pero, convencida vamos a ver, pero estamos de que hablando de no un servicio la han de adjudicado a socorrismo. cualquiera. La Estoy competencia convencida, vamos a y el esperar. objeto social tiene que ser socorrismo, que las otras dos empresas lo tienen. Y luego me Las parecería otras dos empresas lo increíble, tienen. me parecería y el increíble señor si Castro, tuviéramos los vuelvo a datos aquí, decir, que eso ha se ha hecho mentido a los años anteriores, melillenses una vez ¿no? más Como cuando ha dicho dicho Fausía también. que el objeto social sí lo tiene. y es Fausía ha falso. comentado algo que a De mí también hecho, me ha llegado, y es que eso desde se ha lo hecho dijo años esta mañana en anteriores, rueda de ¿no? prensa. Desde el Entonces, Partido Popular hemos sería mandado a increíble todos que los se medios hubiera de hecho comunicación y se y estuviera mañana lo podrán ver recriminando. los melillenses, concretamente la hoja de registro mercantil donde viene el objeto social y lo de la plataforma Es del muy Estado, fácil acusar los sin contratos. pruebas. No son pruebas. Pues si Mira, yo le traigo muy el registro fácil. mercantil, si Yo- eso le parece que no son pruebas. Yo creo que si nos ponemos a comparar, y esto no es el y tú más, si el hecho de qué manera puntual para garantizar un servicio público tan esencial como es el socorrismo en nuestro litoral, porque ante el buen tiempo muchos melillenses están acudiendo a poder disfrutar de nuestras playas el fin de semana, no sé hasta qué punto es posible. Pero es que eso creo nadie no. lo critica. Ya lo sé, no, Eso digo nadie yo, lo critica. digo yo que prefiero que sea ese el mal menor, a que evidentemente en otras situaciones, y aquí todos han estado en posiciones de poder, de manera puntual y muy concreta ante un servicio público elemental, se ha dispuesto de elementos públicos y de elementos patrimoniales propios para poder ofrecer un Pero, servicio. señor y yo Guzmán, creo se pueden hacer las cosas mejor. que sí, se pero, pueden hacer las pero cosas que sí, bien, por siempre. supuesto, Es pero que no se entiende que se entiendo... haga un contrato de emergencia Es para que- que tengamos este resultado. Pero digo que lo desconozco es que del es todo porque incomprensible. no tengo todos Es incomprensible. los pormenores y luego del vemos contrato al en sí, presidente de la pero ciudad mintiendo. no Pues- sé, yo no Y quiero yo quiero pregunto, Pero eso es una ¿y no se acusación. valora la experiencia en el trabajo deseado, por ejemplo? Pues ¿No habrá- se habrá valora que verlo. de que hay alguna empresa o es que no han a concursado? mí me Habrá que comentan, ver a mí me esos comentan pliegos. que se ha solicitado oferta a las 4 empresas que tenían concretamente el objeto social. Claro, Hay lo que que es tener una normal, experiencia lo de que otros suele años. ser Se ha Así es. solicitado oferta a las 4 empresas que concurrieron a la licitación mayor, sin comprobar. Claro, pero Sin comprobar. se ha solicitado a los 4, además, el hecho de solicitar oferta a 4 empresas diferentes, que como bien comenta, han concurrido en el contrato mayor, entiendo que las 4 empresas que se presentan Son para prestar solventes ese tipo de servicios y pueden son hacerlo, solventes de un punto de vista claro. técnico. Vamos, Claro. yo si vendo pan no voy a decir que vendo Además, zapatos, si tú has dicho, por antes lo ser has tan, comentado, Rachi, que se tan podría haber reducido hecho en el ejemplo. directamente a una adjudicación directa y no se ha hecho. Entonces, eso también desmonta el argumento No de que hay un desmonta interés nada, que él con una empresa concreta. perfectamente en Si hay Melilla un se interés. podría haber visto, pues esta empresa trabaja varios años, esta empresa es de calado nacional, tiene solvencia, pero no hacerlo de esta forma. Y bueno, yo de todas maneras los melillenses son los espectadores de este esperpento que estamos viviendo. Y ya digo, 10 de junio, 11 de junio, estamos sin sombrilla en la playa y con los socorristas Yo, en unas Hay muchas condiciones playas sin absolutamente, volviendo a esos absolutamente contratos, el precarias. otro día mi compañero Hassan Mojatar en el Pleno sacó 2 contratos de los 2 últimos años firmados y aparecía en el que se había Julio. firmado entre el 15 y el 21 de junio. Digo que normalmente se firma, que eso no justifica absolutamente el hecho de que se hagan las cosas bien, como ha dicho Jesús. Yo creo que la administración, evidentemente, tenemos una administración un tanto pesada, con recursos igualmente limitados, que la burocracia es como es. Señor Vosotros Busial, habéis si es estado- que venimos de un año de pandemia, ¿qué menos que los Pero- melillenses pudieran disfrutar de nuestras playas? ¿Qué menos que se hubiera Pero hecho los melillenses un pueden disfrutar de esfuerzo la ¿Tú playa, piensas que- Isabel? que no disfrutar estamos- de las playas no estamos en la en misma condiciones línea? óptimas, con el trabajo de la Mira, administración? a mí Pues el claro que los trabajo del melillenses disfrutan, socorrismo porque me los parece- melillenses me van, parece ven nuestras fundamental. playas, nuestro clima y se van a la playa. Pero es que no hay sombrilla, la arena no está en te condiciones. voy a dar un dato que yo estos días tengo que reconocer que no lo sabía. Y es que, según comentaban y me comentan desde Medio Ambiente, que cuando se otorga la bandera azul, creo que esta mañana estaba hablando con Sí, Elena, ya sé lo que va a decir, ya lo dijo su compañero. lo dijo Hassan, que cuanto menos elementos mobiliarios existieran en el litoral, eso permitía mayor puntuación, que no lo justifico, evidentemente porque aquí la costumbre es yo llegar a la playa de Melilla y tener mi sombrilla,
evidentemente con lo que es Pero el la pasadizo de pasarela, madera, señor, con mi o sea, hamaca y demás. Eso en la península también sí, se torna, pero pagando previamente. Esto, Que si lo plantea el señor Mojatar en diciembre, lo saca a la palestra, se Como debate un en nuevo Melilla, concepto, sí. sabemos la opinión de los No estoy melillenses. justificando, estoy pero es hablando, que planteando el señor varios Mojatar, escenarios. y ahora usted... Que no se han cerrado las playas pues, para ver plantea sombrillas, vamos. de, no nos da tiempo, no hemos tenido previsión, ha sido un ejercicio de incompetencia. Yo no estoy justificando. Pero lo bonito es que no haya sombrilla. Estoy Estoy simplemente Es que poniendo, esas no son las reglas del juego. Estoy poniendo en liza Pues, que pero la eso, adjudicación de le este vuelvo tipo a de decir, contratos se han plantéenlo hecho en esta en fecha Navidades, porque la y que administración los así lo melillenses establece. nos digan si quieren sombrilla o no quieren sombrilla, pero no en pleno verano, que estamos esperando pues que estén las sombrillas puestas y que estén las playas en No justifico condiciones. eso, Isabel, digo que creo Sí, que la sí, administración ha establecido en los últimos años que el inicio de la temporada de playa es el 15 o 21 de junio y hasta esa fecha la empresa adjudicataria del servicio no está obligada a colocar parte del mobiliario de playa. Que no lo justifico, pero entiendo también que ha habido un problema en la playa de Hipódromo por el temporal, donde el dique ha quedado en mal estado, de que gran parte de la roca ha llegado al litoral, se han tenido que llevar igualmente una hora de emergencia, eso también ha retrasado, no justificado, estoy diciendo lo que ha contado, porque tampoco, que llueva más o menos, tampoco va a ser culpa en este caso de este gobierno tripartito, también han ocurrido esas circunstancias en nuestro litoral, yo creo que también ha provocado un retraso. Las condiciones meteorológicas nadie se las ha imputado, el tema es la falta de previsión y además... un contexto, es que vemos una falta de sensibilidad en un contexto como el Isabel, que estamos hace viviendo. cuestión de unos días hemos celebrado un que campeonato de habría España sido para de que pesca. dijeran, venga, este año que los melillenses han padecido una pandemia, que están sufriendo tanto, vamos, que estén listas las playas a finales de mayo. A finales de mayo, como muy tarde, pero no. Bueno, el mes que viene contamos ya retomamos las conexiones con Barcelona, lo anunciaban hace unos días. También se ha inaugurado un stand pues, para recibir a los viajeros en el aeropuerto. ¿Cómo lo valoráis? ¿Quién quiere empezar? Bueno, no sé si voy a aprovechar este fin de semana un vuelo directo a Barcelona, irme a la playa y encontrarme una sombrilla. Este fin de semana no te puedes ir a Barcelona, todavía no. Y así de una manera. Yo creo una buena noticia esa conexión directa, porque ya recogiendo el testigo propiamente de Isabel, que los melillenses puedan tener esa ruta directa, yo creo que es importante para los intereses de la ciudad de Melilla, ese enlace directo, porque además, al igual que Madrid y Barcelona, es un aeropuerto internacional, tiene conexiones bastante importantes, y yo creo que muchos melillenses además están deseosos, con ganas de pasar unas vacaciones estivales fuera de nuestra ciudad, por esa situación de confinamiento, es algo generalizado. Yo creo que es una buena noticia, creo que se amplía hasta todo el periodo estival. Aquí vemos, creo que al compañero Mojan con el stand propiamente del aeropuerto. Es algo novedoso e interesante que le da una continuidad a lo presentado. De aquí tenemos imágenes de Fitur. Y yo creo que esas conexiones son importantes porque muchos melillenses, creo que es una ruta igualmente demandada, sobre todo durante todo este periodo. Y yo creo que muchos melillenses van a hacer uso de esta conexión aérea en ese sentido. Hombre, siempre es bueno que cuanto más capacidad tenga la ciudad de abrirse al exterior, mucho mejor. Ya no solo por la salida del melillense, que tenga más posibilidades de viajar a más sitios, y además, como muy bien ha dicho Rachi, un aeropuerto tan importante como es el de Barcelona, que tiene comunicación prácticamente con todo el mundo, y aparte, pero no debemos de desaprovechar la oportunidad para decir que el que se amplíe la posibilidad de salir y de entrar personas, tenemos que mirar los precios de los billetes. Eso es muy importante, porque mientras no tengamos una mayor accesibilidad a los billetes, pues siempre va a haber una merma en cuanto a ese coste excesivo que tiene venir a Melilla. Entonces, lo principal, para vender nuestra ciudad, que ya de por sí es muy bonita y es muy atractiva, lo más importante sería, y gracias a que hay unos precios muy competitivos y usted dispone de la posibilidad de, a lo mejor, días de hotel, etcétera, etcétera, generar, aparte de una infraestructura hotelera que nos hace falta, unos precios mucho más asequibles. Elena. Bueno, yo creo que es parte del resultado del trabajo de Fitur, ¿no? Que ya se está viendo. A mí lo de montar un stand en el aeropuerto me parece ponernos al nivel de muchos aeropuertos a nivel nacional, ¿no? Es verdad que cuando uno llega aquí y no conoce esta ciudad, pues es una puerta de entrada, yo creo que estupenda para conocer información sobre la ciudad, para coordinarnos entre deporte, turismo, cultura y poder ofrecer todo lo que hay en Melilla, que es mucho. De hecho,
ahora hemos iniciado también una colaboración de turismo y cultura, y también lo hace con deporte, para que haya en el kiosco de la Plaza de España también una información continua de lo que hay en la ciudad. Me parece que ese recibimiento al que llega es una muy buena noticia, y desde luego que se abran rutas, porque al final los aviones pues son nuestras carreteras naturales, no son nuestras vías de salida, y cuanto más vías haya, muchísimo mejor. Yo creo que hay que empezar también a pensar en ese turismo que puede llegar de otros puntos de España y que efectivamente nos puede colocar también aquí a un turismo internacional, ¿no? Porque Barcelona tiene muchas más conexiones. Cualquiera que quiera ir a conocer esa pequeña ciudad española en el norte de África, pues también puede venir de otros puntos de Europa a conocer Melilla, y me parece una vía muy interesante. Él ya ha anunciado, en la línea de lo que decía Jesús, también algunos bonos para no residentes, ¿no? Que también facilitarían el poder llegar a Melilla. Y bueno, pues yo creo que es muy interesante seguir ahondando ahí. Los minicruceros que también anunció Moja, que se podían realizar también a partir de este verano, bueno, pues me parece siempre bienvenido, ¿no?, el que haya otras rutas de conexión. Yo soy partidaria de abrir todas las que podamos y más. Isabel. Pues positivo, que se recupere una ruta que tradicionalmente ha funcionado en nuestra ciudad es bueno. De hecho, nosotros ya hemos repetido en numerosas ocasiones que lo deseable es que los melillenses pues recuperen toda esa conectividad que se había ganado, que la pandemia nos ha hurtado, y pues como mínimo que los melillenses recuperen pues esa oportunidad, esa conectividad que tenían con nuestro gobierno, con el anterior ejecutivo. Luego decir que evidentemente el gran reto en el que nos enfrentamos, y entiendo que ahora más que nunca, habida cuenta de la situación de crisis que está padeciendo la ciudad, es precisamente pues abaratar el precio de los billetes de avión y de barco para permitir que los no residentes puedan venir a Melilla. Es cierto que se ha hablado, que hay bonos, que hay tal, pero hay que hacer una apuesta más decidida. De hecho, el presidente Imbroda ya planteó en su última reunión, junto con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que era necesario que el Gobierno de la Nación se implicara más. Habló incluso de una bonificación del 50%, y es que realmente Melilla necesita ese tipo de oxígeno. Incluso cuando la señora Al-Mansuri presenta el proyecto la solicitud de crédito de 45 millones de euros, nuestra postura es que apoyaríamos si ello conllevara proyectos que beneficiaran al turismo, que beneficiaran al final al tejido productivo de la ciudad, que generaran riqueza y empleo en Melilla. Y entendemos que esta es una vía fundamental, una vía absolutamente necesaria, y además el camino es recuperar toda esa conectividad, que los melillenses tengan esa facilidad, ¿no? Es verdad, lo ha dicho bien la señora Treviño, son nuestras autopistas. Entonces hay que cuidar, hay que trabajar sobre ese legado que hemos dejado en materia de transporte, mejorarlo incluso, y por supuesto dar un paso decidido, y un paso que debe ser marcar el presente y el futuro de Melilla de cara a que pues peninsulares y personas de distintas partes del mundo puedan visitar a nuestra ciudad, y no se diga eso de que sale más caro venir a Melilla que ir a Londres, por ejemplo. Ese creo que debe ser el gran reto. En cuanto al stand del aeropuerto, me parece una buena iniciativa, incluso para que vean que no es criticar por criticar. Me gusta la imagen corporativa de Melilla que se ha presentado. Bueno, el que ha decidido cerrar sus conexiones terrestres con España es Marruecos, como ya sabemos todos, es por segundo año consecutivo. No habrá, la OPE pues no va a pasar por aquí, porque Marruecos ha decidido cerrar su frontera terrestre. Pues una valoración, si os parece. Bueno, yo creo que además, recogiendo el hilo de la última noticia de hace escasamente unos minutos, donde el Parlamento Europeo ha condenado evidentemente a Marruecos por la presión migratoria a la que ha tenido o a la que ha sometido a la ciudad de Ceuta y Melilla, yo creo que es una buena noticia, un punto de vista político, estratégico, establece a Ceuta y Melilla como ciudades fronterizas. Existe una crisis diplomática de que no es que digamos joven, por llamarlo de alguna manera, viene arrastrándose desde hace bastante tiempo. Yo creo que aquí se han mezclado la crisis diplomática con aún una crisis sanitaria aún sin concluir y sin cerrar, y eso ha provocado, entre otras cosas, que este año tanto la ciudad de Ceuta y Melilla
no tengamos esa operación Paso del Estrecho, hasta el punto que, por ejemplo, el área de infraestructura y urbanismo tenía una partida reservada en sus presupuestos de ese apoyo logístico en frontera, en el puerto de la ciudad, y evidentemente no se va a ejecutar por esta noticia. Yo creo que hay que valorar, evidentemente, las ventajas y el inconveniente de que Melilla actúe como ciudad fronteriza en esa operación Paso del Estrecho. Yo creo que desde un punto de vista económico es bastante interesante para los intereses de la ciudad, dígase para las empresas de transporte, dígase para la agencia de viajes, dígase inclusive para algunas familias por el largo viaje que vienen de Europa, para el sector hostelero, donde pasan algunas noches, para la gasolinera, para algunos comercios. Yo creo que ese punto de vista económico es algo que con el paso del tiempo entendemos que la ciudad de Melilla se debe de seguir preparando. Es cierto que muchos ciudadanos se quejan, pues a lo mejor de ese tráfico durante esos meses, de la situación en frontera, de la imagen inclusive que se da. Recuerdo una de Jesús Delgado que denunciaba evidentemente el estado en el que se encontraba, si no recuerdo mal, en la explanada que usaban como parada de vehículo antes de entrar en la frontera. Y creo que desde un punto de vista económico es una mala noticia, pero yo creo que en ese sentido, ante esa crisis diplomática, esa crisis sanitaria, que aún las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla aún estén sin abrir, me parece algo lógico, entendible, y yo creo que hay que recuperar, y es algo que apuesta inclusive Pablo Casado, apuesta el PSOE, apuesta los varones, apuesta el PP local, que tarde o temprano, siendo vecino de Marruecos, habrá que encauzar la situación, evidentemente por esos intereses comerciales, esos intereses sociales, inclusive culturales, familiares, porque al fin y al cabo estamos condenando a entendernos. También lo dijo esto el propio señor Imbroda 6 días atrás, así que no es cuestión de, en este caso, de que uno defiende una postura y el gobierno defiende la otra. Yo creo que es momento de unión. La declaración institucional en el seno de la Asamblea fue muy importante y yo creo que ese debe ser un poquito el camino a seguir, esa unidad, y recuperar con el paso de los meses esa normalidad fronteriza. Yo creo que evidentemente la frontera, después de todo, no va a ser absolutamente la misma. Se está hablando de una apertura en unos meses vía terrestre solamente de Ceuta y melillense. Hay datos que indican evidentemente la repercusión que ha tenido el cierre de la frontera desde un punto de vista económico, en la mano de obra, inclusive un dato por aquello de que el índice de natalidad en la ciudad de Melilla se ha visto reducido drásticamente. Eso está claramente porque muchas mujeres pasaban a la ciudad de Melilla, en este caso, a ser tratadas en su periodo de gestación avanzada. Es decir, hay pormenores, hay unas situaciones que hay que valorar, hay que tomarse su tiempo para que cuando se retomen las relaciones, pues sean unas relaciones sobre todo de respeto y evidentemente teniendo en cuenta pues cuál es la integridad, en este caso territorial, de Ceuta y Melilla, que eso a nadie le debe de caber la menor duda, que Ceuta y Melilla son españoles. El Parlamento Europeo con esa declaración yo creo que da un paso bastante importante y la operación Paso del Estrecho pues se tendrá que retomar cuando las relaciones diplomáticas entre ambos países pues se vayan encauzando. Jesús. Independientemente de todo el problema de tipo sanitario que ha habido, esto hay que llamarlo por su nombre. Esto ha sido un problema político entre ambos países, puro y duro, así de claro. Que se haya querido poner un poco de excusa el tema COVID y demás, pues bueno, es una manera de suavizar la situación. Está claro que la frontera está cerrada y hay gente que le viene bien y hay gente que le viene mal. Pero seamos conscientes, realistas y pensemos no en una actualidad, sino en un futuro a medio y a largo plazo. Esa frontera se tiene que abrir porque dos países, como muy bien dice Rachi, estamos condenados a entendernos, entre otras cosas porque somos vecinos. Y lo que tenemos que aprovechar las circunstancias para hacer ya una frontera que sea un poco más moderna y más lógica de la frontera que hemos tenido. Indudablemente habrá que erradicar todo aquello que no nos gustaba, como era pues todo el mercado ese atípico que había, que era un machaqueo a determinadas personas que era ni normal, vamos, aquello era horroroso. Yo llegué a denunciar, como muy bien ha dicho, las horas que en OPEs anteriores, horas y horas al sol de coches con familias dentro de los coches porque no tenían un chambao suficiente para todo el mundo, con niños pequeños, vamos, yo he visto un niño de meses sudar como si lo acabaran de meter en una bañera. O sea, eso es inhumano.
Entonces, cuando se abra, indudablemente que tenemos un compromiso de tipo social, con una serie de personas que vienen, que también van a dejar unos recursos económicos en nuestra ciudad, tenemos que generar una frontera que sea moderna, ágil y sobre todo que le venga bien o nos venga bien a los dos países. Que Marruecos se aproveche de que Melillas se convierta en una ciudad de servicios de calidad y por ahí por donde tengamos una serie de futuros, y por otro lado que tengamos la posibilidad de visitar el país vecino sin ningún tipo de problema. Ahí tenemos, y se conjugan varios temas, como por ejemplo el tema turístico bidireccional, o sea, el que viene para venir a España y el que va para ver o visitar Marruecos. Entonces, tenemos que aprovechar las circunstancias, tenemos que limitar las asperezas, tenemos que intentar hacer una política exterior más acorde al siglo XXI y tenemos que dejarnos de tonterías de muchas cosas que pasan, que por qué tú me hiciste, que yo te hice, que... porque eso genera nada más que problemas, embrollos y no genera nada más que una situación que llega a ser hasta escandalosa, como lo que ha ocurrido con Ceuta y Melilla recientemente. O sea, ha sido una actitud por parte de Marruecos de mandar una serie de niños y demás. Ahí se ha confundido totalmente, ha querido hacer pues lo que se han hecho en otros países, pero que lo habían hecho con inmigrantes de otros terceros países, lo han hecho mal. Entonces, lo tendrán que asumir, el que lo hace mal, y decir, pues, un tirón de orejas que venga de Europa, que no se lo esperaba, pues lo tendrá que asumir y decir, pues a partir de ahora vamos a tomar esto de otra manera. Entonces, mientras haya una buena política exterior y lleguemos a un ten con ten entre los dos países, no tenemos por qué tener problemas. Al contrario, esto va a beneficiar en lo social, en lo político y en lo económico fundamentalmente. Elena. Bueno, yo creo que efectivamente se ha dicho que es por razones de salud pública fundamentalmente, aunque luego pensemos, y ahí estoy de acuerdo con los compañeros, que esto también denota pues esa crisis que llevamos arrastrando diplomática y que ya lleva durando años, que vemos cada vez más agravada, es verdad, ¿no? Por los sucesos que han pasado últimamente, que yo creo que son del todo inadmisibles y aquí estamos de acuerdo absolutamente todos. La Unión Europea le ha pegado un buen revés a Marruecos, lo ha cuestionado como país que no respeta los derechos humanos y me parece que, bueno, que ha quedado bien retratado y delatado la actitud de un país que, bueno, pues que ha quedado muy lejos de acercarse a cualquier país democrático por la actitud que ha tenido de utilización de menores en frontera, ¿no? De vulneración clara de derechos humanos, ¿no? De engaño, de amenaza, ¿no? De este intento pues, que podríamos llamar de marcha azul, que se ha denominado así, y que se podría comparar a otras que ha habido, ¿no? Es cierto. Entonces yo creo que eso no ha hecho más que retratar a un país como Marruecos que está jugando su estrategia también a nivel internacional. Hay cosas que conocemos y sabemos por qué se producen, otras que quizás se nos escapan, pero lo que está claro es que somos países vecinos, creo que las relaciones diplomáticas deben mejorar, estamos obligados a que eso mejore y es siempre por la vía no de la tensión, sino del diálogo y del acercamiento. Yo creo que también al haber esta crisis, yo creo que crisis es igual a oportunidad, una oportunidad para reflexionar qué tipo de frontera queremos y ahí también estoy de acuerdo con Jesús, una frontera que no vulnere derechos humanos, una frontera mucho más digna de las que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que esto debe conjugar otros factores, entonces mientras la frontera siga cerrada también a un nivel diplomático, a un nivel internacional, nacional e internacional, deberíamos replantearnos cuáles son las condiciones que queremos para nuestro país vecino, es decir, que cómo queremos cuando se abra esa frontera que sea la frontera y en qué condiciones. Yo creo que el parón este nos está haciendo reflexionar a todos y a todas las partes. Somos dos ciudades, Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas en el norte de África. Isabel, yo creo que eso lo tendrías que recordar a Pablo Casado, que son dos, Ceuta y Melilla, porque el otro día dijo que solamente estaba Ceuta. Que hay que escuchar las intervenciones al completo. Cuando va a una ciudad se le olvida que existe la otra. Aunque la escucha al completo, yo creo que ahí tuvo... Si lo escuchas al completo es peor, yo creo que tuvo un lazo, pero bueno, un repasillo de la geografía vendría bien. Bueno, pues somos la ciudad de frontera del sur de Europa, y es importantísima porque somos la frontera de Europa y no tiene nada que ver solo con Ceuta y Melilla. Estamos hablando de fronteras a nivel no solo nacional, sino también internacional. Europa tiene que proteger nuestras fronteras y tiene que realizar esas relaciones, esas vías diplomáticas de diálogo, tienen que ser también con líderes no solo nacionales del gobierno nacional, sino también europeos, para que esas relaciones mejoren. Yo creo que cada uno está jugando aquí sus cartas y las cartas nunca pueden ser a costa de la ciudadanía, de la economía
y incluso de los derechos humanos, ¿no? que es lo que ahora mismo está ocurriendo. Isabel. Bueno, valorar muy positivamente el apoyo de Europa. No por nada somos la frontera sur de Europa, efectivamente. Y además es absolutamente indigno el trato que Marruecos ha dado a sus ciudadanos, la instrumentalización que ha hecho de esos menores, esa vulneración de derechos humanos. Y es muy positivo que haya una respuesta diplomática europea contra tanta indignidad. Por otro lado, el veto de Marruecos a España en la operación Paso de Estrecho no es más que una muestra más de fuerza de Marruecos frente a España. Otra muestra más. Desde que cerraron la aduana comercial ha sido una tras otra. Y lo estamos viendo cómo Marruecos está aprovechando además un gobierno filocomunista o socialcomunista absolutamente débil, pues para tener a España y concretamente a las ciudades de Melilla y Ceuta a su albur. Y esto es algo absolutamente lamentable, con una ministra de Asuntos Exteriores que está en Babia, que debería de haber dimitido en el momento en el que se produce la invasión de Ceuta y sale con esas lamentables declaraciones, y decir que... perdón, es que estoy acalorada y necesitaría un poquito de agua. Bueno, aprovechar eso que estaba diciendo, que tenemos un gobierno absolutamente debilitado, que Marruecos aprovecha esto, que no es la primera vez que lo hemos visto. Lo vimos con el pasillo humanitario o el pasillo deshumanitario, que se abrió solo en una dirección, con el cierre de la aduana comercial, ahora nuevamente, y es una tras otra. Es un pulso constante a España, aprovechando este gobierno débil, y decirle a la señora Treviño que si escucha la intervención de Pablo Casado, que sería muy recomendable, propone hasta un plan estratégico para Ceuta y Melilla, nombra a Melilla hasta en 7 u 8 ocasiones a lo largo de todo su discurso, pero bueno, se encontraba en Ceuta y en ese momento quiso poner el acento en Ceuta. Creo que de hecho no es lo destacable de ese discurso, sino que el Partido Socialista en todo caso debería atender y debería de tomarle debería de aceptar el plan estratégico para Melilla y para Ceuta, para nuestras ciudades hermanas. Bueno, yo creo, sí, yo simplemente para llevar a cabo una puntualización, yo ahora reflexionando, creo que lo de Pablo Casado cuando dijo que Ceuta era la única ciudad española y europea situada en el norte de África, sí. Yo creo que no ha tenido un lapso. No ha tenido un lapso porque en toda esta crisis solamente ha visitado la ciudad hermana de Ceuta, y cuando estuvo, por ejemplo, en Fitur solamente visitó el stand de Fitur. Así que yo creo que, más que nunca, considero que Pablo Casado no sabe dónde está por el momento Melilla. En el discurso político es muy fácil, es muy fácil comentarlo, porque es cierto, pero porque Pablo se ha visto Casado pasar... ha venido a Melilla más veces que Sánchez. Porque no, vamos a ver. Yo creo que aquí la ciudad de Melilla ha recibido única y exclusivamente a 2 presidentes en las 2 últimas décadas. Estamos hablando que ambos presidentes han sido de color socialista. Le podrás criticar lo que quieras, pero aquí hemos tenido a dos presidentes socialistas. En la última visita de Pedro Sánchez, automáticamente en el mismo día de la crisis diplomática, muestra su fiel compromiso y la contundencia. Y el baile de la señora Roja, no lo olvidemos. Con la presencia no lo del olvidemos, ministro. El baile de la señora Roja, que no sabemos tiene todavía buen qué ritmo. estaba celebrando. Eso sí lo tiene esa cercanía, tiene buen ritmo. Bueno, yo creo que es algo espontáneo. ¿En serio? Que sale, ¿En serio? ¿Nos parece el momento para el No, baile? pero te estoy diciendo que simplemente, pero si no vamos a entrar ¿sabes? en la visita de Pedro Sánchez refrendando, luego en la visita posterior del ministro la del Interior visita de Pedro Sánchez con la directora estuvo muy general bien. de la Guardia Civil, el despliegue militar de nuestra Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, la presencia de la máxima autoridad en España, yo creo que es un importante espaldarazo. Y nos centramos en ese pequeño detalle. Yo creo que en Melilla se tiene que sentir reforzada. Pablo Casado no ha visitado la ciudad de Melilla, ha visitado a Ceuta. Y yo creo que lo que hay que poner Pablo es en lista. Casado visita Ceuta y propone un plan estratégico Isabel, para Ceuta y para Melilla. Que faltaría más, ya cuando lo han recordado, de que no solamente... La invasión en Ceuta debe tener una respuesta y debe tener una... O sea, esto no debe ser... Vamos a llamarlo crisis migratoria. Que Casado se olvida, tiene que haber un refuerzo importante de las fuerzas y cuerpos de seguridad, yo creo que Pablo oxígeno Casado, económico para nuestras ciudades Casado, y adoptar medidas que no sea decir una crisis migratoria, no. Tienen que poner en la lupa sobre Melilla y Ceuta. Pablo Casado no ha venido a la ciudad de Melilla porque el Partido Popular de Melilla apoyaba la candidatura de Soraya Sáenz Claro, de Santa María, será que Pablo Casado no ha venido desde el Congreso del Partido Popular. Yo creo por favor. que lo que se exigía
en ese momento era la presencia del presidente del Gobierno de la Nación. Estuvo aquí. Días después, inclusive, el ministro del Interior, Grande Marlaska, volvió a llevar a cabo una visita con la directora general de la Guardia Civil para establecer ese plan de seguridad. Ese plan de seguridad que me parece muy buena idea y que se debe de incluir, que además el propio jefe de gabinete del Gobierno, el señor Iván Redondo, ya lo expuso en una comisión al respecto, luego se sumó Pablo Casado. Pero que ese plan de seguridad se demuestra con hechos y el despliegue de nuestro ejército, el despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y le parece bien también la respuesta diplomática o la política de exteriores que ha llevado a cabo el gobierno socialcomunista que tenemos? ¿Le parece bien? Ha sido totalmente contundente, totalmente contundente. No estoy hablando del momento, estoy hablando de las políticas de asuntos exteriores, las relaciones diplomáticas que se han llevado con Marruecos. Vamos, no sé de qué escenario estamos hablando, del anterior una cosa es, no sé de qué momento estamos hablando. Una cosa es Elena, Marruecos sí, y la acción de Marruecos, que es absolutamente condenable, y de hecho hemos valorado positivamente la respuesta de Europa, y otra cosa es las relaciones diplomáticas que ha mantenido España es que son dos Marruecos, cuestiones diferentes. Son dos que cuestiones ha agravado diferentes. y ha dado lugar a esta diferentes. crisis. Claro. Por eso digo que Marruecos se aprovecha de que tenemos un gobierno débil. Y el problema que nos vamos a encontrar, que ahora que ya he bebido agua, puedo decirlo, el problema que nos vamos a encontrar es que lamentablemente las fronteras se abrirán cuando Marruecos diga que se abran, porque estamos al albur de Marruecos. Aquí España no pinta nada. Aquí España no pinta nada. Y el problema, señora Treviño, también es para que se lo traslade a su compañera delegada del Gobierno, es que no hay un plan para cuando esa frontera se vaya a abrir. Porque ahora no es que tengamos que reflexionar, es que la delegación de Gobierno tendría que tener previsto escenario A, escenario B, escenario C, vamos a hacer esto. Y no ha presentado absolutamente nada, ni se sabe nada, nos dirán que están trabajando intensamente como siempre, pero a la hora de la verdad Marruecos dice mañana que abre la frontera y no habrá nada preparado. Y si no, tiempo al tiempo. En primer lugar, como ha dicho bien Rachi, los presidentes de gobierno que han venido han sido socialistas. Nos hubiera gustado que hubieran sido de otro, pero no, han sido del Partido Socialista. Y para que se defiendan los intereses de las ciudades de Ceuta y Melilla, como mínimo, el líder que abandera su partido debería saber dónde están esas dos ciudades y que hay dos, que existen dos, porque cada vez que va una se olvida de la otra. Un debate estéril. Debate estéril pero no. si va a presentar el plan estratégico de Melilla y Ceuta, si no sabe ni ponerla, si no sabe, Treviño, si se quiere enfocar en eso, si pueden adelante, interrumpir, pero es que yo la he eso no tiene escuchado con recorrido. mucha paciencia. Pero es que además yo ha circulado un vídeo en internet sobre eso y ha circulado otro vídeo donde Casado nombra a Melilla y te he escuchado con mucha paciencia Isabel, interrumpirte, por favor, es que a mí no me gusta hablar encima de otra voz y prefiero dialogar. Entonces, si no sabe ni ponerla en el mapa, difícilmente va a poder establecer cualquier defensa de estas dos ciudades. Es que eso no es cierto. No sabe ni ponerla en el mapa. Y luego, la actitud que tuvo de plan estratégico, vamos a ver, la actitud que tuvo ante la prensa, que las personas que estaban allí no dejaban ni hablar a los periodistas, les pisaban, les increpaban. Bueno, eso también es culpa de Casado. Apoyó esa actitud frente a la de los periodistas, ¿no? Apoyó la actitud de las personas que interrumpían a la prensa. Me parece una actitud de lo más antidemocrática. Y luego, si la vía diplomática que usted propone o que ustedes proponen es la misma que tienen en toda resolución de conflictos, apaga y vámonos. Porque ustedes lo único que saben es incendiar las calles, acalorar a la gente, por supuesto. Por favor. Cuando hay un conflicto, su socio en el gobierno de la nación, que son los especialistas. Yo la he dejado hablar, Isabel, te he dejado hablar. Sea con Marruecos, sea con Cataluña, sea con País Vasco. Es decir, si cualquier resolución de conflicto pasa por su diplomacia, yo creo que sería el principio del fin. Eso lo hace estando en la oposición, cuando está en el gobierno todo lo contrario. Claro. Cuando está en el gobierno el Partido Popular es todo lo contrario. Es muy fácil las lecciones de cómo resolver tensando la cuerda. Y tensando la cuerda no se lleva absolutamente nada, porque también sería muy ilusorio pensar que esta crisis que tenemos actualmente diplomática con Marruecos se ha producido en el último año o en los últimos 2 años. No, señora. La aduana comercial se cerró con la delegación del gobierno del Partido Popular. Hace años. Que esto viene de atrás. Y también es triste pensar que la delegada de gobierno, cuando este conflicto lo estamos situando a nivel gobierno central e incluso a nivel internacional, a nivel Europa, que usted diga, increpe a la delegada de gobierno como si la delegada de gobierno ahora mismo
Socorrismo tuviera un papel fundamental en esa resolución de conflictos, me parece un La delegada del desconocimiento de las Gobierno competencias. tiene ella que estará trabajar en por la frontera todas- de Melilla. Ella estará en El todas las desconocimiento reuniones que será en se todo hagan. caso Estoy suyo. convencida. Pero Y tendrá que van a tener un trabajar plan en para todo, cuando pero se abra que la frontera. recaiga Bueno, eso es lo sobre que debería ella ser. el plan de la frontera de Melilla es desconocer las Bueno, competencias de frontera. Que ella estará Claro, seguro, claro. pero que Entonces, ¿para qué dependen de tenemos una ella. delegada del Gobierno? No, está y estará. Sí, para y hacerse estará fotos. trabajando. Bueno, y estará, pero el que no se ha depende reunido absolutamente también de esta ella. semana con el presidente de Ceuta, el presidente del Partido Popular, Juan José Imbroda. Brevemente, por favor, vamos a valorar este encuentro y qué se pretende conseguir o cuál es el objetivo. ¿Empiezas tú, Bueno, Isabel? Melilla y Ceuta siempre han ido de las manos, porque siempre han ido de la mano y sabemos que compartimos mucho y una crisis en una ciudad afecta a la otra porque indiscutiblemente se produjo en Ceuta, pero sabemos todo que podría haber sucedido en Melilla. Esta reunión ha sido positiva, ha sido una continuación, ¿no?, de la visita de Casado en Ceuta, donde ya propuso ese plan estratégico sobre Ceuta y Melilla. Y han salido propuestas muy interesantes, lo hemos visto estos días. Antes he comentado una que es bastante destacable, que sería el 50% de los precios de los transportes para los no residentes. El 50% de los precios de los transportes para los no residentes, ocupar las vacantes del Ejército, valorar las circunstancias económicas de la ciudad, es decir, establecer a Melilla dentro de la Unión Aduanera, pero conservando nuestras especificidades fiscales que favorecen a la ciudad y, en definitiva, pues dar un vuelco a la situación de Melilla, que es lo que hace falta, habida cuenta de las circunstancias en las que nos encontramos, la situación de crisis, y creo que sería necesario, además, aunar esfuerzos también de cara a evitar que lo que sucedió en Ceuta hace unas semanas no vuelva a ocurrir nunca más. Elena. Sí, pues me parece positivo que haya ese tipo de reuniones y encuentros que lo que hagan es armonizar el trabajo de las dos ciudades que están ya de por sí hermanadas, ¿no? Tenemos muchas situaciones que son comunes, que nos afectan a las dos y que se parecen, ¿no? Entonces, al final, bueno, yo creo que las relaciones que tenemos a nivel gobierno con cada uno de los consejeros que están en la otra ciudad son muy buenas, tenemos un contacto continuo. Yo con Carlos Rontomé, que es el consejero mi homónimo allí en Ceuta, pues de alguna manera tengo un contacto permanente, ¿no? Nos llamamos para hablar de cultura, para hablar de temas educativos, para hablar de cuestiones que nos afectan a las dos ciudades, y me parece bien que se haga también a nivel presidente. Yo creo que hay un PP en Ceuta que, bueno, liderado por Vivas, que en cierta manera hace un papel moderado. Yo creo que hay una parte del PP de nuestra ciudad que se le parece y otra que se le parece un poco menos, y me parece bien trabajar en colaboración continua, ¿no? Porque al final vamos a tener que seguir elaborando estrategias conjuntas y además hacemos fuerza también frente al Gobierno de la Nación y bueno, frente a cualquier otra de las autonomías, ¿no? Al final somos dos ciudades que tienen problemas muy parecidos. Cuando tenemos que hablar de educación, la educación se parece y tiene una idiosincrasia parecida. Cuando tenemos que hablar te digo las áreas que me afectan, ¿no? Pues de temas de igualdad o hablamos de temas de violencia de género, pues la idiosincrasia de ser ciudad frontera con unas condiciones de personas migrantes y demás se parecen, y es lógico y normal que tengamos líneas de trabajo similares y que vayamos siempre en consonancia, ¿no? Yo creo que es muy positivo y bueno, veremos, hay proyectada también una cumbre con el Gobierno, entre los dos gobiernos, el Gobierno y también el Gobierno de Ceuta, que se ha pospuesto, supongo que por poco tiempo, se ha aplazado una semana, para también elaborar esas estrategias comunes, esas estrategias de salud pública, de turismo y de todo lo que acabo de comentar, ¿no? Jesús. Todo lo que sea unar esfuerzos es positivo. Y no debemos de olvidar que aunque nos separen 400 y pico kilómetros, Ceuta y Melilla son dos ciudades hermanas que tienen que ir juntas, entre otras cosas porque tienen problemáticas no similares, sino casi iguales. Y yo en mi etapa anterior he viajado muchas veces a Ceuta, entre otras cosas porque todas las demandas que llevábamos al Gobierno central con el tema de tipo sanitario, aunque allí han conseguido cosas antes que nosotros, como el hospital universitario y demás, pues siempre hemos tenido una problemática muy parecida, muy similar, una problemática de una sanidad de frontera, de una atención al personal extranjero que sobredimensionaba nuestra capacidad de respuesta. Entonces yo siempre veo positivo
que en la medida de que en dos sitios los problemas sean los mismos o muy similares, se vaya conjuntamente, porque como muy bien dice Elena, a nivel central es más fácil defender un tipo de problema que influye grandemente en dos ciudades que no en una sola. Porque si no parece que lo que estás llegando es a una conclusión, vamos a arreglar lo de mi ciudad y luego ya veremos qué hacemos con lo de Ceuta, ¿no? Entonces yo siempre cuando he ido a Madrid he procurado siempre que o bien llevaba yo la voz de Ceuta, pero en muchas ocasiones ha venido gente de Ceuta con el mismo tema sanitario y nos hemos reunido en el Ministerio, hemos estado hablando en Madrid, ministro, consejos, el secretario de Estado. Es fundamental de que haya una buena los dos juntos. Brevemente, bueno, nos en quedamos ese sin sentido, tiempo. yo creo que tanto a nivel político, independientemente del color, y a nivel de gobierno, es importante que siempre Ceuta y Melilla vayan de la mano, mostrando esa unidad, sobre todo porque los indicadores económicos, los problemas socioeconómicos, los problemas estructurales son muy similares entre Ceuta y Melilla. Además, tal como ha comentado Elena, muchas veces echamos en falta aquí en la ciudad de Melilla un partido popular que lidera en este caso el señor Viva en Ceuta. La clara muestra está en el que se ha alegrado y ha mostrado públicamente su satisfacción por el hecho de que el presidente del Gobierno de la Nación haya visitado Ceuta. La visita de Pedro Sánchez ha sido aplaudida por el Partido Popular de Ceuta. Y por Imbroda también. Una y por otra el Partido vez. Popular de No, Melilla, no, señor ¿sabes? Bucea. Lo que no aplaudimos Yo, fue el baile de la señora Roja. Lo único No que he tergiverse. hecho en falta por momento es el complejo últimamente de capitana posteriori en el que se ha subido el señor Imbroda, porque ahora tiene propuestas interesantes y después de 20 años de gobierno, yo creo que a lo mejor habrá que estar 20 años en el gobierno para que luego se nos ocurran ideas brillantes como los 50% de bonificación. Ha 20 años en la oposición y ahora no saben qué hacer con el gobierno. No, te estoy diciendo, no. En cambio, es que eso es curioso, porque ahora muchas de las propuestas que están planteando, porque es cierto que no es la primera vez de ese viaje a Málaga, donde confluyen tanto el presidente de Ceuta y de Melilla, pero también tengo que resaltar de que muchas veces han sido los mejores resultados los cuales Ceuta ha obtenido que Melilla de esa negociación conjunta a nivel Madrid. Un ejemplo está el fondo de compensación, el fondo de suficiencia. Yo creo que hemos echado en falta Eso por no es momentos cierto, ese talante del PP de Ceuta con respecto al PP de en este caso la ciudad de Melilla, porque el PP de Ceuta durante toda esta crisis ha evitado que aumentase la crispación, ha rechazado que aumentase la tensión, ha apoyado la presencia del presidente, ha mostrado también, unidad. Señor Bucea. Se ha echado en falta, no con la misma medida, simplemente una percepción. Si hemos hecho una percepción. Nos quedamos sin tiempo, Isabel. No, yo no me refiero a eso, me refiero evidentemente al apoyo del presidente. Bueno, como decía en la introducción, la cultura vuelve por la puerta grande después de un año y medio de pandemia, Elena, ¿no? Sí. Y parece pues que se han elegido espacio abierto, sí, como escenario la muralla. Bueno, la verdad que la ciudad... ¿Qué nos puede adelantar? ¿Qué tenemos este verano? La ciudad yo creo que ofrece las condiciones climatológicas idóneas para hacer toda la cultura al aire libre. El año pasado ya lo hicimos cuando salimos de la primera ola de la pandemia, después del confinamiento hicimos un verano cultural muy grande. Este verano es más grande todavía, aprovechando además que estábamos ya en un calendario avanzado de vacunación y sobre todo que teníamos muchas ganas. Yo nunca he sido partidaria de cerrar la cultura, no la hubiera cerrado nunca, pero entendía ni un solo día. Pero yo entendía también, y ahí había que hacer caso a los técnicos y a los que mandaban en cuestiones sanitarias, ¿no? Los que tenían las cifras, y así hicimos, ¿no? Obviamente no vamos a poner en riesgo absolutamente a nada ni a nadie si así nos lo dictan desde Salud Pública, pero en cuanto hemos tenido la oportunidad hemos hecho eventos y lo estamos haciendo, tenemos conciertos, este año tenemos los conciertos en Balcón de la Ensenada, a los que hemos sumado monólogos, música a la luna, que también se va a hacer durante todo el verano, cine de verano, que este año ya comentamos y avanzamos que se iba a hacer sin coches, no iba a ser autocine, sino cine esta vez en la playa, que hemos pensado que puede ser un lugar idóneo, diversos conciertos y festivales en el auditorio, no solamente por parte de la Consejería de Cultura, sino también Juventud y el Mayor se suman a hacer eventos de ese tipo. También Juventud tiene proyectado a finales de julio y la Viceconsejería del Mayor a finales de agosto, una semana muy interesante que ya anunciará la viceconsejera. Una feria más pequeñita, de formato más reducido, pero sí pensada para las familias y pensada para que los melillenses lo disfruten, implicando la hostelería.
bueno, pues aprovechando además lugares diferentes. Ya abrimos la Batería Real para concierto del Día de los Museos y ahora estamos explotando los fuertes de Victoria Grande y Victoria Chica para nuevos eventos. Tenemos mañana precisamente uno por la noche en el fuerte de Victoria Grande y el viernes que viene tendremos uno en el fuerte de Victoria Chica. Otros espacios que la ciudad nos ofrece maravillosos, con enmarques yo creo que inigualables para hacer cultura al aire libre. Yo creo que la ciudadanía estaba loca por tener ya esta cultura. De hecho, las entradas de los 2 primeros teatros se han agotado en cuestión de 3 días, tanto de uno como el de mañana como del día 18. Y yo creo que, claro, tenemos mucha hambre de cultura. Nos llamaban a la consejería, esto hay que contarlo, ¿no? Personas mayores incluso diciendo que el único plan que tenían muchas veces para quedar con las amigas y con los amigos más mayores era ir al teatro, asistir a los eventos culturales, que eso les da la vida. Yo creo que es un bien de primera necesidad que nos hace muchísima falta. Ahí estamos viendo también la Plaza de los Aljibes, que el otro día hicimos también un concierto aprovechando el Día de los Museos. Yo creo que Melilla tiene ubicaciones ideales para aprovechar y fomentar la cultura, cosa que, por ejemplo, nuestra vecina Ciudad de Ceuta no ha hecho. Cerró el verano cultural el año pasado y lo ha cerrado también ¿no? Ahí tenemos también los conciertos de banda, orquesta y coro, que van a hacer muchos conciertos al aire libre, Plaza de las Culturas, también en Victoria Grande. Y yo creo que bueno, pues va a ser un verano cultural que quien no quiera, porque todavía por pandemia es verdad que a mucha gente le da cierta prudencia moverse como otros años, quien se quiera quedar en Melilla puede disfrutar de un verano cultural enorme y muy rico. Isabel. Bueno, pues ¿qué voy a decir? Sí, que nosotros en el anterior ejecutivo teníamos una apuesta muy firme en lo que es el aprovechamiento de los espacios públicos de la ciudad, además que entendemos que no solo se ofrece cultura, ocio a la ciudadanía, que es muy importante, sino que de alguna forma también se diversifica la economía y se ayuda, ¿no?, a los comercios, a la hostelería, que es algo muy importante. Entonces, pues en ese sentido, valorarlo positivamente. Nosotros, lógicamente, estamos pues a favor, ¿no?, de esa. De hecho, se ha peatonalizado muchas zonas de Melilla en el anterior ejecutivo y hemos hecho, pues ya digo, multitud de actividades al aire libre, aprovechando pues el clima maravilloso de nuestra ciudad y esos espacios que nos ofrecen. Lamentable es pues que, por ejemplo, ahora mismo no dispongamos de instalaciones emblemáticas de nuestra ciudad como la Plaza de Toros o el Fuerte de Rostro Gordo, donde también pues se ha llevado por parte del anterior ejecutivo una amplia agenda cultural y que no deja de ser también patrimonio de nuestra ciudad y que hemos visto cómo ha transcurrido el tiempo y no hemos obtenido una respuesta por parte del Gobierno de la Nación y son problemas que se han ido enquistando o instalaciones que han quedado pues en un estado bastante lamentable y que ahora hay que restaurarlas, aunque el señor Busián ya me dijo en el último pleno que el Fuerte Rostro Gordo iba a estar funcionando este verano y estamos expectantes de ver cuándo empieza a funcionar. No así parece ser la Plaza de Toros, que creo que en las últimas noticias que hay es que siguen pernoctando unas 100 personas, que lógicamente la solución tampoco era echarlas de una patada a la calle, ¿no? Hemos empezado por el programa cultural de este verano a la instalación, en este caso de los fuertes. Son programas que se llevan a cabo al aire libre o aprovechando el patrimonio de nuestra ciudad y estoy pues recordando iniciativas que nosotros hemos llevado a cabo pues, en Melilla la Vieja, en la Plaza de la Cultura. Vamos a terminar con la valoración breve porque nos quedamos sin los melillenses no tienen, perdona Jesús, un tanto aborrecido porque yo creo que ya no aguantan en los plenos para que nos aguante también en un plato de televisión hablar de una pregunta que creo que debe de quedar en el seno de la comisión. Pero simplemente los melillenses y concretamente los vecinos de la Plaza de Toros les gustaría saber yo solamente he hecho esa apreciación. Contar con esa pero yo creo que en ese sentido. Y los jóvenes de la ciudad, pues cuando contarán con Rostro Gordo. Isabel, nos quedamos sin tiempo. Esto 30 segundos, yo creo que hay que poner en valor el gran calendario cultural que nos va a ofrecer el área de cultura a lo largo de todo el verano. Creo que empezó con lo de Educa Verano, si no recuerdo mal. Yo creo además con el elenco de grandes artistas que van a venir a nuestra ciudad a lo largo de todo el verano. Que ya se están diciendo los nombres, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo creo que además, como la gente también estaba deseosa de acudir a nuestro litoral por el buen clima, por esa actividad de ocio, yo creo también desde un punto de vista cultural va a ser muy importante. Yo creo que va a ser un verano cultural muy llamativo, deportivo también,
Pero yo creo que no solamente hay que poner lisa en las actividades culturales de todo lo que queda del resto de años, sino yo creo que con el paso del tiempo, como ha comentado y ha empezado Elena, se tiene que valorar sobre todo esa gestión de la cultura, de sostener a un gremio y a un colectivo que lo ha pasado muy mal, de que empieza a ver la luz, y yo creo que en este caso esa prudencia, a pesar de que se echaba en contra a gran parte del gremio colectivo, yo creo que es algo que hay que aplaudir a Elena porque ha sido prudente, ha sido responsable, y yo creo que hay que aplaudirla y a partir de ahora aprovechar y disfrutar de un verano muy cultural y que seguramente muchos melillenses van a poder disfrutar. Jesús. Es muy importante, entre otras cosas, para salir de esta monotonía de enclaustramiento que hemos tenido por culpa de la pandemia. El melillense necesita salir, somos personas que vivimos una climatología muy agradable y necesitamos el contacto con los demás y el contacto con la naturaleza. Entonces sí es bueno que se haga todos estos planes de ocio y sobre todo en lugares abiertos, que sigamos manteniendo una cierta distancia, una cierta protección, porque no debemos de olvidar que aunque estemos mejorando, seguimos en un estado de pandemia. Hasta que no estemos todos vacunados no podemos bajar la guardia y el melillense lo necesita. Necesitamos el ocio bien organizado en nuestra ciudad desde los 0 años a los 120. Ahí necesitamos ocio para todo el mundo y sobre todo si eso, los pilares fundamentales es la cultura, pues mejor que mejor. Desde luego, después del año que hemos tenido, yo creo que ya va siendo hora de que nos quedamos sin tiempo, siempre se me hace corta la hora, no sé vosotros, pero no marchamos ya. La semana que viene jueves, espero aquí. Muchas gracias a los 4 por acompañarnos y a ustedes les esperamos también aquí el jueves que viene a las 10 de la noche. Buenas noches y que descansen.